Hola, ¿cómo están? Estoy con Paul Brommer, exalcalde de Bogotá. Paul, ¿cómo has estado? Hola. Bien, bien. Bueno, sí, digamos que sí. Bueno, Hay que ser optimistas, dicen los pesimistas. Sí. Paul, quería preguntarte, ¿para qué sirve la cultura ciudadana? Fue distinto al comienzo porque se pensó que se podía cambiar la cultura a través de algunas técnicas, algunas formas y de un ejemplo que era el del alcalde que tenía prestigio y la gente estaba pendiente de qué iba a hacer. Pero después descubrimos que la cultura ciudadana permite que la gente saque lo bueno que tiene de ella y que no lo saca bajo la expectativa de que el otro, como el otro es malo, pues yo voy primero. Pero cuando usted se pone a hacer ya cuidadosamente encuestas de por qué es que la gente hace algunas cosas y otras, va a descubrir que la mayoría de la gente se acogería a ciertas reglas evidentes de convivencia. Y entonces hay que descubrir por qué no lo hace y si tiene esa idea, lo que se cambian los comportamientos. Entonces, cultura ciudadana es eso, es un conjunto de técnicas generalmente de gobierno para sacar las cosas buenas que la gente tiene. Pero cultura ciudadana es entender que los deberes nos dan la posibilidad de vivir en comunidad y por ende podemos exigir derechos, o más bien es exigir derechos y poco a poco ir ayudando a que la gente se forme y cumplir esos deberes. No, las dos cosas vienen juntas, ¿no? No hay en realidad derechos sin deberes. Pero las dos cosas vienen juntas. La idea de tratar de promover que la ley tiene muchas cosas buenas, que fue el proyecto de Antanas durante la segunda administración, la cultura de la legalidad, eso es interesante y hay una cantidad de procesos pedagógicos que ayudan a hacerlo en grupos más o menos cerrados. Los medios de comunicación a veces ayudan, pero eso requiere haya una administración, un gobierno que tenga suficiente prestigio para que pueda decir cosas que la gente cumpla. Quería preguntarte si en Bogotá debemos recuperar la cultura ciudadana o construir cultura ciudadana. No, hay que recuperar cosas que se perdieron. Ahora, no estoy muy seguro cómo lograrlo en la ciudad distinta de la que era hace 25 años, pero algunas de las cosas que se hicieron se perdieron. Y en particular creo que ha aumentado mucho otra vez la cantidad de gente que piensa que los demás no cumplen las normas, porque nadie las está cumpliendo. Hay demasiadas transgresiones pequeñas, digamos, voy a decirlo así, aunque suena un poquito político. Cuando llegaron los gobiernos de izquierda, Lucho, que es un social bacán, la fiesta y la juerga y la salsa, bueno, y luego llegó Samuel Moreno, que es un pícaro, y luego llega otro que es como perverso y que piensa que el mundo estaba dirigido por una cantidad de mafias malas, burguesas, y que dañan todo frente al pueblo, que sí es bueno. Ninguna de esas cosas es correcta, pero todos ellos consideraron, a pesar de que dijeron lo contrario, que la cultura ciudadana era un asunto ahí de pequeño burgueses, un asunto ahí de bobitos, cuando en realidad quienes más necesitan cultura ciudadana son los sectores populares, y lo han mostrado en las encuestas, más disposición, porque como ellos viven menos aislados, digamos, estos sectores viven relativamente aislados, pero en esos sectores la gente tiene que salir de la casa porque la casa es muy estrecha, hay mucha gente en el espacio público, ahí sí que es cierto que cada vez que usted mueve un codo le pega a alguien al lado porque ellos reclaman cultura ciudadana, más que estos sectores que pueden encerrarse en sus casas y más o menos vivir de esa manera. Pero los sectores estos que piensan que la lucha de clases es lo que determina el mundo y lo que hay que hacer es que los de abajo entierren a los de arriba, que son los malos, pues ellos consideran que la cultura ciudadana es algo que hay que olvidar. ¿La cultura ciudadana construye tejido social? Pues ayuda, por supuesto, sí. En la medida, fíjese, una de las cosas que nosotros no pensamos. Yo dirigí el Instituto de Cultura en la época en que Cultura Ciudadana estaba puesta ahí y yo dividí el instituto en dos. Entonces, lo de Cultura Ciudadana y las actividades culturales que terminaron fue yendo a los parques. Y resulta que la actividad en los parques, como forma de generación de tejido social y de confianza en la gente, fue lo que la gente mejor asimiló y mejor recordó. Una sorpresa que nosotros no esperábamos. Entonces, claro está, esa combinación entre cultura, el deseo de la gente de salir, de esparcirse, etcétera, era muy interesante. Nosotros nos inventamos, no fue una idea mía, sino fue la subdirectora, eso que llamaron fuerza de paz. Es decir, si íbamos a hacer rock al parque, que eso nos lo inventamos nosotros, si íbamos a hacer rock al parque, iba a ser un escenario con conflictos y la policía inmediatamente nos dijo que eso no se podía, que ese poco de marihuaneros y drogadictos metidos todos juntos, eso era un problema. Entonces creamos la fuerza de paz y la policía se enfrentó a la fuerza de paz, un conjunto de muchachos malos como ustedes que trataban de controlar las cosas. Eso funcionó magnífico. Ahora esos tipos son millonarios porque a partir de allí comenzaron a organizar eventos, se volvieron unos organizadores de eventos tremendos, los promotores de eso. Pero eso es una muestra de cómo se va formando tejido social y estas actividades colectivas generan mucho tejido social. Las salidas, las maratones esas que se hacen donde la gente sale a trotar, eso eriza de la emoción mirar lo que la gente está dispuesta a hacer en el espacio público frente a los demás. Es muy interesante. Bueno, pero eso tiene que venir acompañado, por supuesto, de un discurso aceptable, de una gestión política que por supuesto se va a enfrentar con otros, digamos, que genere confianza. Que genere confianza
entre los ciudadanos y con las instituciones. De los ciudadanos con las instituciones. Las instituciones, sobre todo en esta época de los medios masivos de comunicación y también de las redes sociales, pues son muy visibles. Uno solito no puede hacer nada, a menos que sea un cantante o un futbolista. Las instituciones están siempre allí, aunque sea para decir que son las culpables de todo. Entonces, eso funciona. De acuerdo. Hay algo que, digamos, muchas personas relacionan cultura ciudadana con los mimos que se emplearon en ese momento para ayudar a mejorar las conductas. Sí, los mimos fueron una invención de mi suegro. Él fue el que me dio la idea. ¿Por qué no sacan unos mimos? Porque había un par de mimos burlándose de la gente en la séptima con Jiménez y todo el mundo se reía. Bueno, entonces se nos ocurrió sacar los mimos. Entonces fue, digamos, un dispositivo pedagógico que llegó a tener un impacto muy superior a lo que yo supuse. Okay. Eso costó 20 o 30 millones de pesos, no más. El impacto fue inmenso. Pero además se escogió un comportamiento que era fácil de hacer cumplir, que era el de las cebras. Es un comportamiento fácil de hacer cumplir y el impacto de eso fue brutal. No fueron criticados. A la salida más bien, recuerdo alguien que me dijo que en el consejo vieron la sacada de los mimos y el éxito tan rotundo de eso, el golpe de opinión detrás de eso. Y ahí comenzaban nuestra oposición, que era el 90% del consejo. Nos jodimos. Este tipo claro. Nos jodió. Este tipo nos jodió. Ahora ya, si tú lo sacas todos los días durante 2 años, ya al ratico se acaba. Entonces eso hay se vuelve paisaje. Sí. Y pues ya comienzan a decir, que lo que hay que hacer es bajar los índices de criminalidad, que siguen robando carteras a las señoras y que los mismos que van a ayudar. Eso siempre pasa. Pero ese proyecto, ese asunto inicial marcó además la gestión. Un año después, al salir yo de la administración, pues comienza uno a vivir de la consultoría lo que aprendió. Y recuerdo un alcalde que me llamó a decir que por qué no le ayudaba en cultura ciudadana, que ya tenía plata para unos mimos. Entonces yo le dije, no, eso no es sacar mimos. Eso es mucho más difícil. Entonces no. Bueno, esos son... Pero cultura ciudadana siempre tiene que ver con acciones disruptivas. No, eso es una técnica comunicativa, simplemente. Usted tiene que, digamos, el 95% de los comportamientos de la gente en el espacio público son automáticos. Entonces, usted tiene que hacer que la gente reflexione sobre algo que hacía automáticamente. Okay. Luego, usted tiene que, utilizaba la palabra, pasarlos de automáticos a dilemáticos. Póngalos en el dilema, que es cuando le hacen la encuesta. Usted va por la calle y viene alguien y le dice, le acepta una encuesta y le comienza a hacer preguntas de comportamientos sobre los cuales él no había pensado. Que los tenía naturalizados. Sí, entonces yo no había pensado en eso, pero él no dice nunca eso. Uh-huh. Por eso es que las encuestas hay que mirarlas con atención, qué es lo que están haciendo, porque usted saca a relucir a la conciencia algo que se hacía de manera automática. Es importante saber la actitud que se observa en la respuesta que dan los ciudadanos para ver a qué nos le metemos. Por ejemplo, cuando usted se da cuenta que la mayoría de los ciudadanos son solidarios con los vendedores ambulantes en la calle, usted sabe que ahí no le va a meter cultura ciudadana. Okay. Ahí no le va a meter cultura ciudadana, tiene que mirar cómo regula eso de otra manera, porque son solidarios. Entonces, esas respuestas hay que conocerlas. Bien. Pero pues de eso se trata. Yo estudié ciencia política en la Universidad de los Andes y me acuerdo mucho en una clase Sandra Borda, ella decía que le parecía absurdo esta nueva moda que dicen que hay que hacer política pública con datos, porque él se sorprendió que en muchos debates políticos decían, no, es que yo voy a hacer política pública basada en datos. Y entonces, antes, ¿cómo se hacía? Pregunto porque sé que eres un conocedor de la importancia de las encuestas. Sí. Y no sé, ¿tú cómo te imaginas que se hacía antes sin datos una política pública entonces? Al olfato sí, a veces sale bien y a veces sale mal. Los datos informan algo sin lugar a dudas. Ahora, si a alguien le parece ridículo hacer política pública sin datos, me parece sorprendente. Uno no puede darle, pues, es decir, bueno, yo vengo de las ciencias naturales, ¿no? Uh-huh. Y yo también estudié ciencia política ya mucho mayor, pero viniendo de las ciencias naturales, descubrí el valor de los datos en el tema de la política pública. Esos números no dicen nada si usted no sabe cómo se obtienen y si no le hace una interpretación sobre lo que usted quiere hacer, pero pues digamos, actividades de promoción de comportamientos y buenas actitudes hacia la ciudad ha tenido la humanidad desde que se construyeron las ciudades. Fuerza Capital se llamaba el proyecto de apropiación de la ciudad de Jaime Castro. Siempre es bueno entender de qué se trata eso, es decir, qué tanto impacto tiene mi comunicación. Y usted no puede saber sin medirlo, tiene que medirlo. Claro, yo no sé, estoy de acuerdo, lo que no se mide no existe y, digamos, voy a cambiar a otro tema quizás, pero es ¿cómo ves a Bogotá políticamente? ¿Hacia dónde se dirige? No la entiendo, yo considero que voy de salida de este mundo y yo no lo quiero. Yo me crié en un mundo de progreso, que es fui
hice parte de la generación de la modernidad. Peor todavía, es la generación con mayores ventajas en la historia de la humanidad, que es la que nació en 1950 y se volvió vieja pues ya a mi edad. Entonces nos tocó, eran los gloriosos 30 de desarrollo económico, con crecimientos, que Colombia creció entre el 5 y 6%, sí, porque todo el mundo creció entre el 5 y 6%, no porque estuvo Petro ahí ni nada, no, porque todo el mundo creció. Y era un proceso de pues urbanización sumamente fuerte, pero había como un norte, íbamos hacia la ilustración, hacia el proyecto de modernidad, íbamos hacia eso y eso se veía. Ahora que resulta que hay estos posmodernos como el actual presidente, que llamamos retroprogresistas, con la idea de regresarnos a lo que ya no, que históricamente ya se demostró que no funcionó, pues yo le digo, y eso tiene una enorme audiencia, le digo, yo ya no soy de este mundo. Okay. Entonces no tengo muy claro políticamente para dónde va Bogotá. Esto sin partidos está otra vez sometido a milagros. Es una de las cosas que yo todavía sigo investigando. Eso es lo que estoy trabajando sobre Transmilenio. Hubo un periodo de 6 años entre 1998 y 2003 que 2 alcaldes, que en últimas si se ven juntos son como un par de conejitos finos, a ver cómo se castran un poquito, pero el segundo vio que lo que hizo el primero no estaba mal y dijo vamos a sacar esto adelante. Fue impresionante lo que lograron en 6 años haciendo lo mismo. Eso ya no existe y no parece que el sistema político vaya a trabajar así. Ahora se inventaron lo de la doble vuelta, que no estoy seguro si era bueno. Antes lo que ocurría es que aparecían 5, 6 o 7 candidatos comenzando a conseguir opinión pública a través de encuestas, presencia y los medios antes de las redes sociales. Y esos rápidamente se encantaban en 2, los demás se diluían en el 1 o 2% y la gente votaba realmente por 2. Punto. Y se tomaba alguna decisión basada en eso, pero eso ya cambió. Ahora todo el mundo se lanza a ver cómo se pucha para aparecer, para comenzar a hacer carrera política, lo cual está bien. Y es una regla, la doble vuelta, la que nos va a permitir a ver a cuál le tenemos más miedo. En general se vota, en todas las sociedades se vota por el contrario, el que nos produce más miedo. ¿Eso para dónde va? No sé. Si la gestión pública está más tecnificada que antes, no estoy muy seguro. Hay demasiadas declaraciones de buenas intenciones con el nombre de políticas públicas, que son algunas. La alcaldesa Clara López al salir expidió unos 10 decretos de política pública que uno mira eso y le dan ganas de llorar. Pero esto no puede ser lo que esto no puede ser lo que hay que hacer. Y a pesar de que hay cosas que salen bien en este asunto del Estado y bueno, la fracasomanía que es propio nuestro, es decir, todo lo que el otro hace debe estar mal, por al fin y al cabo no me pregunto, debe estar mal. Tiene un fuerte estímulo a no mantener continuidad en la acción. Además en cuanto a la gestión pública hay una enorme dispersión, porque pues, muchas de las cosas que dicen que se hacen alcanzan para la foto, para la inauguración, para mostrar ejemplos de éxito en un par de lugares, pero el resto lo que mejora es la sociedad. Te lo digo de esta manera, estuve muy cerca de las cosas que planteó la Secretaría de Educación, espere a ver si durante el gobierno de Petro, como siempre, ¿no? Llega a la izquierda y eso se imagina y hacen unos documentos, ellos piensan que eso es una maravilla de buenas intenciones para hacer lo más difícil que es transformar la educación, que es transformar 35,000 maestros que hacen todos los días lo que vienen haciendo y no lo van a cambiar, pero eso es supremamente reticentes al cambio. Claro, pues eso hacen, pues es su trabajo, hacen eso. No hay en realidad un espacio adecuado de estímulo a hacer las cosas bien, que es lo único que en realidad uno puede hacer con los maestros. Maestro, haga las cosas bien, yo le ayudo a hacerlo bien. Bien, pues de todo eso, ¿qué resultó? En realidad, nada medible, es muy difícil saber cómo mejoro yo la educación. Muy difícil, es una cosa gigantesca. La educación pública, ¿no? Porque la educación privada pues va por su lado. Pero yo descubrí mirando encuestas que lo que va a cambiar realmente en la educación, la fuerza de la educación, está en el hecho de que a medida que pasan los años, cada vez más los niños que ingresan a la escuela pública son hijos de padres que llegaron a un nivel de educación más alto que lo que llegaron la generación anterior. Entonces, digamos, lo que va transformando la sociedad es la sociedad misma. Es el hecho de que los niños van a ser criados en un espacio en el cual los papás saben leer y escribir. Hay libros en la casa, de pronto, aunque sea, antes había directorios telefónicos. Pero es que es impresionante. Es decir, en las encuestas que yo analicé en el año 2005, el 50% de los mayores de 50 años no llegaron a tercero primaria.